Bienvenidos a Aliware. Hoy, concurrencia o paralelismo. Pues aquí estamos de vuelta en el podcast de Aliware y esta vez pues con una novedad, que hay vídeo también, así que si lo estás escuchando desde iVoox o alguna plataforma de audio, pues que sepas que puedes ir al canal de Aliware Podcast en YouTube y lo tienes también con vídeo. ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, pues vamos a ver hoy las diferencias entre concurrencia y paralelismo. Como siempre, antes del título del capítulo hay un puntito que si es verde como este es que es para todos los públicos, si es azul significa que tiene alguna componente técnica y si es rojo es que es bastante técnico, ¿vale? Vamos al lío entonces. Para aprender o para diferenciar o ser capaces de diferenciar la concurrencia del paralelismo, tenemos que empezar desde un poquito más atrás, ¿vale? Esto es un concepto de programación. Y es un concepto que está muy relacionado con el procesador de la máquina o con la CPU, que también se le llama, ¿vale? ¿Qué es la CPU? La CPU es como el cerebro de la máquina, el cerebro del ordenador. Por simplificar, voy a hablar de ordenador todo el tiempo, ¿vale? Pero que sepa que esto se puede aplicar a móviles, a sistemas que estén empotrados, o bueno, cualquier cosa al final que tenga un procesador y que pueda manejar procesos, como valga la redundancia. Pero por simplificar, vamos a ir ahora mismo solo a ordenadores. Entonces, la CPU es como el cerebro del ordenador. Y ahí se ejecutan todos los cálculos y las tareas, bueno, la mayoría de los cálculos y las tareas que se le piden a la máquina o que la máquina necesita hacer. ¿Qué tiene dentro la CPU? Bueno, no es que tenga dentro, ¿no? Pero un concepto que está muy asociado a CPU es los núcleos. Una CPU puede tener varios núcleos y cada núcleo puede ejecutar una única tarea al mismo tiempo, ¿vale? Hay otros conceptos como núcleos virtuales o cuántos hilos puede sacar cada núcleo, etcétera, etcétera. Pero vamos a lo simple. Vamos a imaginar que un procesador tiene una serie de núcleos y cada núcleo solo puede hacer una tarea al mismo tiempo. Un núcleo, una tarea. Cuando termine esa tarea puede empezar con la siguiente, pero mientras que esté ejecutando una tarea no puede hacer otra al mismo tiempo. Si hasta aquí lo hemos entendido, pues la mitad del trabajo ya está hecho. Seguimos. Vamos a empezar hablando del paralelismo, porque para mí es más sencillo de entender todo si se empieza por ahí y después vamos a la concurrencia. Así que, ¿qué es el paralelismo? Pues como su nombre indica, es ejecutar varias tareas en paralelo, es decir, al mismo tiempo. Tienes una tarea, tienes otra tarea y las dos se ejecutan a la vez. Pero hemos dicho que un núcleo solo puede ejecutar una tarea al mismo tiempo. Entonces, para tú poder hacer paralelismo y ejecutar, por ejemplo, dos tareas a la vez, como mínimo necesitas dos núcleos, un procesador con dos núcleos. ¿Por qué digo como mínimo? Porque, bueno, si tienes un procesador de 3, de 4, de 5, de 6 núcleos, normalmente siempre suelen ir de 2 en 2, ¿no? 2 núcleos, 4 núcleos, 6, etcétera, etcétera. Pero si tú tienes, por ejemplo, 4 núcleos y vas a ejecutar dos tareas en paralelo, puedes hacerlo. Dos núcleos van a estar ejecutando esas dos tareas y los otros dos van a estar sin hacer nada, como en reposo, por así decirlo. Entonces, paralelismo, dos tareas en paralelo, ¿vale? Tienes un procesador con al menos dos núcleos y dos de ellos ejecutan cada uno una tarea independiente que va al mismo tiempo. Es decir, que si tienes dos tareas que cada una tarda 5 segundos en terminar y tienes dos núcleos y las ejecutas en paralelo, pues el proceso completo va a tardar 5 segundos porque van las dos a la vez. Si solo tuvieras un núcleo y tuvieras que ejecutarla de forma secuencial, que se llama, pues primero va una, después va otra, 5 segundos de la primera, más 5 segundos de la segunda, 10 segundos en total, ¿vale? Por eso se usa la concurrencia, el paralelismo y tal, porque nos ahorra tiempo y mejora el rendimiento. Entonces, dos tareas paralelas, 5 segundos cada una, a los 5 segundos todo ha terminado. Perfecto, entendido lo que es el paralelismo también. Entonces, si el paralelismo es eso, ¿qué es la concurrencia? ¿Vale? Se suele confundir o la gente suele no tener muy claro la diferencia entre los dos porque en realidad la concurrencia es una ilusión de paralelismo. Vamos a explicar esto porque puede parecer un poco raro. Imagina
que hay un sitio, un edificio que tiene una atención al cliente. Y ese sitio tiene 2 colas para atender al cliente. Y en cada cola hay pues un montón de gente. Pero solo hay una persona que atienda. Si ves por dónde voy, aquí solo tenemos un núcleo. O por así decirlo, solo trabaja un núcleo. Y tú me dirás, pero vamos a ver, ¿no hemos dicho que un núcleo solo puede hacer una tarea al mismo tiempo? Efectivamente. Por eso la concurrencia es una ilusión de paralelismo. Vamos a ver. Hemos dicho 2 colas, en cada cola un montón de gente y solo una persona para atender a las 2. La persona va a la primera cola, atiende al primer cliente y a ver, ¿qué quiere? Y dice, nada, pues necesito tal y cual. Y para lo que necesita, tiene que rellenar, por ejemplo, un formulario. Esa persona le da el formulario al cliente y se va a la otra cola y empieza a atender a la primera persona de la segunda cola. ¿Qué necesita? Pues imagínate que esa persona solo necesita saber el horario de apertura. Dice, el horario de apertura es de tal a tal. Termina con esa persona de la segunda cola y vuelve a la primera porque ya termina con el formulario. Sigue atendiendo a esa persona. Termina con ella y va con la segunda persona de la primera cola. En cuanto esa persona necesita algo que ya no requiere de la intervención de la persona que está atendiendo, pasa a la otra cola. Y así va intercalando trabajos de la primera cola de personas con la de la segunda. Entonces, desde fuera, tú podrías ver como que las 2 colas van avanzando a la vez. Pero en realidad no es así. Cada cola va avanzando, o sea, solo se atiende a una cola cada vez, pero como se van intercalando, parece que las 2 vayan a la vez. Pues con una CPU, con un procesador y un programa informático, es lo mismo. La CPU lo que hace es gestionar las tareas de un core, porque hemos dicho que solo tenemos un núcleo, core es como se dice en inglés, pero vamos a mantenernos con la misma nomenclatura todo el programa, porque si no va a ser una locura. Entonces la CPU gestiona las tareas de un núcleo y lo que hace es cambiar muy rápido entre las 2 tareas. Imagínate, 0,1 segundo de la primera tarea, 0,1 segundo de la segunda, 0,1 de la primera, 0,1 de la segunda. Y así, intercalándolas muy rápido, parece que van las 2 a la vez. Pero en realidad no es 100% que las va intercalando 0,1 segundos cada una, por ejemplo. Sino que lo que hace es que ejecuta la primera tarea hasta que se llega a un punto en el que esa tarea se bloquea, entre comillas. Por ejemplo, si va a pedir datos a una web externa, el tiempo que se tarda en hacer la conexión y en que la conexión se establezca y que se reciban los datos, como eso no es algo que dependa del programa en sí, sino que es algo externo, pues lo que hace es que en ese momento cambia a la otra tarea. Como para, mientras tú vas pidiendo los datos a la web, yo voy a ir haciendo cosas de la otra. En cuanto la otra llega a un estado similar, o por ejemplo, que tiene que haber un archivo del disco duro del ordenador, eso, como tiene que esperar a unos procesos internos del sistema operativo, que encuentren el archivo, que lo abran y tal, que en realidad para nosotros es muy poco tiempo, pero para una CPU, para los tiempos que se manejan en la ejecución de una tarea, es bastante. O sea, para nosotros a lo mejor, yo qué sé, 12 milisegundos es nada, pero para una CPU es mucho tiempo, puede hacer muchas cosas en 12 milisegundos. Pues entonces imagínate que tiene que abrir un archivo, pues en lo que se abre y lo encuentra tal y cual, pasa a la otra tarea y va avanzando con la otra. Y así parece que las 2 van a la vez, pero en realidad no, porque solo tienes un núcleo, y solo puedes ejecutar una tarea a la vez, que es lo que estás haciendo. Bueno, pues espero que te haya servido, que te haya gustado como siempre, que lo hayas entendido y como siempre digo, si tienes cualquier duda o pregunta o sugerencia o tema del que quieras que hable, me la puedes dejar en un comentario en el vídeo o en el podcast o por Twitter en @lewerpodcast o por una paloma mensajera, por donde te dé la gana. Pero bueno, que yo me alegro que te haya gustado, que me lo he pasado muy bien grabando este capítulo como todo y que nos vemos en 2 semanitas. ¡Hasta luego!